En la oscuridad de la mente humana existen secretos siniestros que despiertan nuestro temor y asombro. Uno de los más perturbadores son los asesinos seriales, personajes enigmáticos cuyos actos escalofriantes continúan fascinándonos y desconcertándonos. Bienvenidos a Diván en Casa una vez más. En este video vamos a explorar los diferentes tipos de asesinos seriales desde la perspectiva de la psicología, adentrándonos en las profundidades de sus mentes. La psicología ha desempeñado un papel fundamental en la comprensión de estos depredadores en serie, buscando entender las motivaciones y patrones que los impulsan a cometer actos de violencia recurrente. La fascinación por los asesinos en serie no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, estos individuos han capturado la atención del público y los medios de comunicación, generando un interés morboso en sus crímenes y personalidades. Pero, ¿qué define un asesino en serie? Según el FBI, un asesino en serie es alguien que mata a 3 o más personas en eventos separados, con un periodo de enfriamiento emocional entre los crímenes. Es decir, el número de víctimas no se da en masa y viene seguido de una pausa antes del siguiente acto. Con esta definición vamos a conocer una clasificación de asesinos en serie que se da principalmente por lo que los motiva a cometer los crímenes. Primero, los asesinos visionarios. Los asesinos visionarios son aquellos que cometen sus crímenes bajo la influencia de alucinaciones o delirios, creyendo que tienen órdenes divinas o demoníacas que los impulsan a matar. Este tipo de asesino puede tener una visión distorsionada de la realidad, lo que lo lleva a cometer asesinatos que en su mente tienen un propósito específico o una misión sagrada. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, es un ejemplo prominente de un asesino visionario. A lo largo de 1976 y 1977, Berkowitz cometió una serie de asesinatos en Nueva York, motivado por delirios y alucinaciones. Él afirmaba que un demonio, a través del perro de su vecino, llamado Samantha, le ordenaba cometer los crímenes. Diagnosticado con psicosis, Berkowitz mostró una desconexión profunda con la realidad, actuando bajo la influencia de estas creencias delirantes. Su caso ilustra cómo los asesinos visionarios, impulsados por alucinaciones o delirios, pueden llevar a cabo actos de violencia bajo la influencia de una percepción distorsionada de la realidad. Los asesinos visionarios. Los asesinos visionarios cometen crímenes con el objetivo de cumplir una misión ideológica o moral, creyendo que están eliminando individuos que consideran dañinos o pecaminosos. Motivados por creencias religiosas, filosóficas o políticas, estos asesinos racionalizan sus actos como necesarios para un bien mayor. A menudo seleccionan sus víctimas basándose en estas creencias y planifican sus crímenes con precisión para cumplir con su misión. Joseph Paul Franklin, conocido como el asesino de los crímenes raciales, es un ejemplo prominente de un asesino visionario. Actuando en la década de 1970 y principios de 1980, Franklin cometió una serie de asesinatos y ataques violentos motivados por su ideología racista y antisemítica. Creía que su misión era eliminar individuos que consideraba representantes de una raza impura y que sus actos eran necesarios para proteger la supremacía blanca. Su planificación meticulosa y la selección específica de víctimas basadas en su visión ideológica lo definen claramente como un asesino visionario, justificando sus crímenes como un esfuerzo para cumplir con su distorsionada misión de pureza racial. Asesinos hedonistas. Los asesinos hedonistas cometen crímenes principalmente para obtener placer personal o excitación. Su motivación central es disfrutar del acto violento o del sufrimiento infligido a sus víctimas, buscando una gratificación intensa y repetida. Estos asesinos a menudo actúan impulsivamente, buscando estímulos sensoriales que proporcionen satisfacción inmediata. Su comportamiento puede estar oculto tras una fachada de normalidad, lo que hace que su identificación y captura sean más difíciles. La necesidad constante de gratificación personal impulsa su comportamiento violento y la repetición de sus crímenes. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, es un claro ejemplo de un asesino hedonista. Cometió al menos 17 asesinatos entre 1978 y 1991, buscando placer y satisfacción personal a través de sus crímenes.
Dahmer experimentaba una intensa gratificación derivada del control y dominación sobre sus víctimas, además de infligirles dolor. Su necesidad de estimulación sensorial extrema lo llevó a practicar canibalismo y necrofilia, repitiendo sus actos para mantener su excitación. Aunque llevaba una vida aparentemente normal, su búsqueda constante de placer y su impulsividad en la repetición de crímenes destacan su perfil hedonista. Asesinos de poder-control. Los asesinos de poder y control cometen crímenes principalmente para ejercer dominio absoluto sobre sus víctimas, buscando una profunda sensación de poder y control. Estos criminales planifican meticulosamente sus actos, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas y utilizando métodos que le permiten someterlas y controlar el proceso de asesinato. Su comportamiento a menudo incluye tácticas como tortura o secuestro antes del asesinato para maximizar su sentido de dominio. Aunque mantienen una fachada de normalidad en su vida cotidiana, su necesidad de controlar y someter a sus víctimas es el motor principal detrás de sus crímenes. Ted Bundy es un claro ejemplo de un asesino de poder y control. Cometió numerosos asesinatos en la década de 1970, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas y utilizando su encanto y manipulación para ganarse su confianza. Su modus operandi incluía secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas, lo que le permitía ejercer un control absoluto sobre ellas. Bundy planificaba meticulosamente sus crímenes, manteniendo una fachada de normalidad que le ayudaba a ocultar su verdadera naturaleza. Su deseo de dominación y el placer que obtenía al someter a sus víctimas destacan su perfil como un asesino orientado al poder y al control. Vamos a conocer ahora algunas de las características psicológicas que tienen en común. Cuando exploramos el perfil de un asesino serial, es esencial comprender los rasgos psicológicos y comportamentales que a menudo definen a estos individuos. Aunque cada caso es único, existen características comunes que suelen estar presentes en muchos de estos criminales, proporcionando una visión de su psicología perturbadora. Seguro más de una vez has sido capaz de identificar algunas de estas características, ya que pueden incluso desencajarnos y nos hacen pensar, ¿cómo pudo hacer eso? Yo no podría hacerlo. E incluso, ¿cómo nadie se dio cuenta antes? Pues uno de los rasgos más distintivos de los asesinos seriales es una profunda falta de empatía y remordimiento. Esto es lo que les permite hacer eso que tú piensas, yo jamás podría. Tú sí tienes empatía. Estos individuos muestran una incapacidad para experimentar compasión hacia sus víctimas. Esta carencia de empatía no solo se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, sino también en la capacidad para justificar sus actos violentos de manera racional. Para ellos, el dolor que infligen puede ser visto como algo trivial o incluso placentero. Suena increíble, ¿no? Este rasgo suele estar asociado con trastornos de la personalidad, como la psicopatía, donde la falta de conexión emocional con los demás les permite actuar sin remordimientos. Sin embargo, no todos los psicópatas son asesinos. Otra característica que nos deja perplejos es la habilidad para manipular y persuadir, y por esto muchas personas no se dan cuenta de lo que está pasando, aunque sea justo en sus narices. Estos individuos suelen poseer una destreza social impresionante que les permite ganarse la confianza de sus víctimas y de quienes lo rodean. Utilizan esta capacidad para crear una fachada de normalidad, engañando a las personas y evadiendo la detección. Su habilidad para leer y manipular a las personas juega un papel crucial en su capacidad para operar sin levantar sospechas durante largos periodos. Esta capacidad de manipulación no solo facilita el acceso a las víctimas, sino que también les permite escapar de la justicia en múltiples ocasiones. Seguro se te viene a la mente más de un ejemplo. Si aún te suena increíble e incluso incoherente, es porque te falta conocer una característica común muy relevante, y es que muchos presentan trastornos de la personalidad que influyen significativamente en su comportamiento. Los trastornos de la personalidad actúan como un marco que sostiene y motiva su comportamiento violento, creando un perfil complejo y perturbador. La psicopatía se caracteriza por una combinación de rasgos como la falta de empatía, comportamientos antisociales y una inclinación a violar las normas sociales sin sentir culpa. Los psicópatas suelen tener una habilidad excepcional para ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una apariencia superficialmente encantadora. Esta falta de remordimiento y el comportamiento antisocial persistente
permiten a estos individuos continuar con sus crímenes durante largos periodos sin ser detectados. Ahora, ¿qué factores influyen en el desarrollo de un asesino en serie? Probablemente el tema más controvertido y que más curiosidad nos causa. El desarrollo de un asesino en serie no es un fenómeno sencillo ni aislado, es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos y ambientales. Uno de los factores más significativos en el desarrollo de un asesino en serie es la experiencia de abusos físicos, sexuales o emocionales durante la infancia. El abuso infantil puede tener efectos devastadores en el desarrollo psicológico de una persona, obviamente. La exposición temprana a la violencia y al trauma puede alterar profundamente la forma en que un individuo percibe el mundo y a los demás. Estos traumas pueden dar lugar a trastornos psicológicos que influyen en la capacidad de una persona para formar relaciones empáticas y saludables. En muchos casos, el abuso infantil puede ser un factor que precipita el desarrollo de patrones de comportamiento violento y una inclinación hacia la criminalidad. Otro factor es la posible presencia de otros trastornos mentales. Trastornos como la esquizofrenia, por ejemplo, afectan la percepción de la realidad y puede llevar a estas personas a tener conductas extrañas e impulsivas. Estos trastornos pueden influir significativamente en el funcionamiento del cerebro y en la capacidad de una persona para controlar impulsos violentos. La distorsión de la realidad y la falta de regulación emocional que conllevan estos trastornos puede facilitar la adopción de comportamientos extremos y violentos, permitiendo a los individuos actuar de manera que desafían las normas sociales y morales. Finalmente, además de los factores individuales, los factores sociales también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de comportamientos criminales. La falta de un entorno familiar de apoyo, la exposición a la violencia y la negligencia en el entorno social pueden contribuir al desarrollo de una conducta criminal. Incluso a veces puede parecer una familia normal, pero si indagamos en los vínculos que establecen, veremos alteraciones. Estos factores sociales pueden amplificar las predisposiciones individuales hacia la violencia, creando un caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias homicidas. La comprensión de los asesinos en serie desde la perspectiva de la psicología nos permite adentrarnos en los oscuros rincones de la mente humana y descubrir los siniestros secretos que los impulsan a cometer actos de violencia repetitivos. A través del estudio de casos y la investigación científica, hemos podido identificar diferentes tipos de asesinos en serie y comprender los factores que contribuyen a su desarrollo. Si bien sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta, la psicología nos ha proporcionado una visión valiosa sobre este fenómeno aterrador. La combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales puede crear un caldo de cultivo propicio para la aparición de un asesino en serie, pero también nos brinda la oportunidad de intervenir y prevenir estos comportamientos. Adentrarse en la mente de un asesino en serie no es tarea fácil, pero es a través del estudio y la comprensión que podemos esperar arrojar luz sobre estos siniestros secretos y trabajar hacia un mundo más seguro y compasivo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si identificaste algún asesino, déjamelo en los comentarios, que lo hagas saber. Podemos hacer un análisis de cada uno de ellos. Y si quieres más contenido también, házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente.